Bueno, mis amados hermanos, vamos a pasar a la predicación de la palabra en esta mañana preciosa. Después de haber alabado al Señor, ¿a cuánto les gustó la alabanza hoy? Amén. La alabanza, más que gustarnos, debe ser ese medio a través del cual nosotros nos dirigamos a Dios. Y me parece tan bonito que cada día lo hacemos así, espontáneamente, aunque estamos trabajando aquí con nuestra hermana para mejorar, ¿cierto? Ya se está empezando a formar un grupo de alabanza. Bueno, gloria sea al Señor. Poco a poco iremos perfeccionándonos, haciendo las cosas mejor. Pero por encima de tener instrumentos y hacerlo todo dentro de caer en las notas, en los tonos, algo que yo siempre le he dicho y le seguiré diciendo a la iglesia. Más allá de todas estas cosas naturales, es que cuando nosotros nos presentemos ante el Señor para adorarle y para exaltarle, lo hagamos de corazón. El rey David dijo en el Salmo 51 que al corazón contrito y humillado, Dios nunca va a despreciar. Dios no quiere los sacrificios que generalmente la gente está acostumbrada a dar. Dios quiere sacrificios que nazcan del corazón, cosas que salgan de lo profundo de nuestro corazón, que sean sinceros y reales. Y por eso en cada cosa como que hacemos, dice la Escritura, en todo lo que hagamos, sea palabra o sea hecho, debemos hacerlo todo para Dios, como para Dios y no para los hombres. Amén. Les voy a invitar en esta mañana que tomen sus Biblias y vayan a San Mateo capítulo 13 conmigo en esta preciosa hora. San Mateo capítulo 13, vamos a leer desde el versículo número 24 en adelante. Como hay diferentes Biblias, ¿cierto? Versiones de la Escritura, yo voy a leer a favor de todos ustedes y ustedes me van siguiendo en la lectura de la palabra. Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios hoy tiene para nosotros. 13:24. Dice así: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró, ¿qué cosa? Cizaña o mala hierba, como dicen en otras versiones. Mateo 13:24, y ya estoy leyendo el versículo 25. Vuelve a leer el 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. En otras versiones, mala hierba, ¿cierto? Entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Versículo 30. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo le diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero luego recojan el trigo en mi granero. Amén. Vamos a seguir leyendo, mis amados hermanos, porque aquí no acaba el asunto. Luego habla de otra parábola y le dice, y le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y siguió hablando de otras parábolas, y en el versículo vamos adelante, dice el versículo 36, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos, le dijeron: Señor, explícanos la parábola de la cizaña en el campo, o del campo. Y respondiendo Jesús le dijo, versículo número 37, el que siembra
La buena semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. ¿Cierto? El campo es ¿qué? El mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del maligno o del malo. El enemigo que sembró, el enemigo que la sembró, o que sembró la cizaña, es el diablo. Y la siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este mundo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gloria sea al Señor. Amén. Hace 8 días, para los que no están enterados, mis amados hermanos, yo inicié hablando del capítulo 13, desde el versículo número 1 en adelante, hablando acerca de la parábola del sembrador. Allá en Granada Meta empezamos el tema. Recuerden que cuando yo doy los temas, yo los doy aquí o allá según me toque la predicación, pero vamos secuencialmente. Para los que no tienen, de pronto no saben de la predicación anterior, ahí está en el canal, hermanos, pueden ingresar al canal y buscar la parábola del sembrador para que empiecen a adelantarse si están atrasados con esta enseñanza. Pero hace 8 días, allá en Granada, empezamos a desarrollar la parábola del sembrador y vimos cómo el Señor Jesús, a grandes rasgos, nos presenta, así como aquí lo dice la Escritura, que hay un gran campo, ¿cierto? Hay un gran terreno. Y ese terreno es comparado con el mundo, con todos los seres humanos. Y dice que el sembrador salió a sembrar, refiriéndose a él como el buen sembrador. Que la semilla no son pactos, ni ofrendas, ni plata, como en otros lugares dicen, trae tu semilla, ¿cierto? Para que crezca y dé fruto. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice ahí, si usted lo puede leer de los versículos anteriores donde se habla la parábola del sembrador, Jesús dice que la semilla es la preciosa palabra de Dios. Es decir, las escrituras, lo que conocemos nosotros como la Biblia. La palabra de Dios es la preciosa semilla. Y que Él salió por el mundo y empezó a esparcir la semilla y a sembrarla en el corazón de los hombres. Pero nos presentó que la humanidad entera está dividida, por decirlo de alguna manera, como lo presenta la parábola, en 4 terrenos distintos. Algunos son pedregales, otros son buena tierra, otros son allá por allá espinos, otros caen junto al camino. Y explicamos qué significaba cada uno de esos 4 terrenos. Y solo una de esas 4 partes de terreno da fruto, es buena tierra, es buena semilla. Lo que nos da a entender que por lo menos la 4ª parte, una de las 4 partes de donde se siembra la palabra, solamente esa da fruto. No son las 4 partes del mundo, no. En las 4 partes de todo lo que se predica en el Evangelio. En el Evangelio hay mucho cristianismo. En la enseñanza que vimos anteriormente de Conociendo Nuestra Fe, hablábamos de que el cristianismo está dividido en catolicismo, en cristianismo protestantes, en sectas. El mismo catolicismo tiene varias divisiones. Entonces, es muchísimo el terreno cristiano que hay en el mundo. Muchísimas las personas que en el mundo hablan de Cristo y de su palabra. Pero de todas esas personas que en los diferentes lugares hablan o hablamos de la palabra de Dios, solamente una de las 4 partes es buena tierra. Y el resto, como no da fruto y no crece, dice la Escritura, se perdió. La semilla se pierde. Es decir, para ellos no hay salvación. Por eso es que Jesús también dice en otros apartes, muchos son los llamados, a muchos se les predicará, como en otra parábola, a muchos se invitará, ¿cierto? A la cena, a la fiesta del Señor, pero son pocos los escogidos, los que llegarán. Y así esta referencia. Y continuando Jesús con este tipo de enseñanzas, entonces inmediatamente termina de explicar la parábola del sembrador. Nota personal, solo de todas las parábolas que Cristo dio en la Escritura, que están ahí en la Escritura, solo en 2 parábolas da interpretación. En la parábola del sembrador y en la parábola de la cizaña y el trigo. Solo en estas 2, Cristo las interpreta. Después de haberlas dado, se las interpreta a sus discípulos.
Y basado en la interpretación de que él da de esas dos enseñanzas, basado en lo que él interpreta, de ahí se debe tomar toda la interpretación para el resto de las demás parábolas. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes empiezan a interpretar otras parábolas o alguien empieza a interpretar otras parábolas sin tener en cuenta lo que Jesús interpretó en la parábola del sembrador y en la de la cizaña del trigo, entonces todo lo que puedan decir es mentira. Porque ahí Cristo dio unas analogías. Por ejemplo, en las demás parábolas habla mucho del campo. Y aquí claramente ya dijo que el campo es ¿qué? El mundo. En otras dijo sus siervos, sus segadores. Y aquí claramente dijo que sus segadores son los ángeles. En otras sigue hablando y por allá menciona al sembrador, menciona a aquel, menciona a muchas personas. En otras menciona al enemigo y siempre al enemigo se refiere al diablo, que inclusive también hace alusión en la parábola del sembrador como las aves que arrebatan la semilla. Entonces, basado en la interpretación que Jesús da de estas dos enseñanzas, de estas dos parábolas, de ahí uno puede hacer un desarrollo y de interpretar correctamente el resto de las parábolas. Además, hace 8 días vimos que en la parábola del sembrador, los discípulos le dicen: ¿usted por qué habla en parábolas y no habla concretamente, no claramente? Y él dice: porque es que a todos no les va a ser revelada. A todos no les va a ser revelada la palabra. Y yo hablo en parábolas para que solo los que son escogidos, para que solo los que yo he llamado entiendan. Y por eso dice: muchos teniendo ojos no van a ver, teniendo oídos no van a ver, y teniendo ese corazón no van a entender la escritura. Pero los que son míos, ellos la van a entender. ¡Wow! Por eso es que, mis amados hermanos, debemos saber que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad. Y que el camino de Dios, por muchos dirán, dice Romanos capítulo 9, versículo 16, que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene ¿qué? Misericordia. ¿A qué refiere esto? Que muchos a su manera buscan a Dios. Y por más que lo busquen a su manera, no lo pueden encontrar y nunca van a poder desarrollar una vida cristiana útil, sana y productiva en el Señor, porque lo están haciendo en sus fuerzas. En cambio, Dios dice en su palabra que a los que Él tiene destinados para salvación, Él mismo los llama. Él mismo los trae al camino. Y a esos, a los que Él sí llamó, a los que Él sí trajo, que no vinieron por voluntad propia, sino fue el mismo Señor que los trajo, ellos son los que permanecen para siempre. Ellos son los que perseveran hasta el final. ¿Amén? Amén. Y entonces empieza Jesús a hablar la parábola de la cizaña y el trigo. Y dice el versículo número 24. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste tu buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues ha salido esta cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer la cizaña juntamente, dejen crecer todo juntamente el uno con el otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo le diré a los segadores: recojan primero la cizaña, átenla en manojos para ser quemada, pero luego recojan el trigo en mi granero. Y ojo que no son dos enseñanzas distintas, es una enseñanza tras otra hablando de lo mismo. Empieza su primer parábola refiriéndose a la palabra de Dios. A la palabra de Dios, mis amados hermanos. Y que la palabra de Dios no da fruto en el corazón de todos los hombres, sino de que cada 4 personas que llegan a la iglesia o que buscan de Dios a nivel mundial, general en todo el mundo, solo en una persona da fruto. En una de cada 4 personas la palabra de Dios da fruto. En las otras no, se pierde, se acaba. Por eso es que igualmente nosotros vemos como mucha gente a través del tiempo en las iglesias, así como llega gente a las iglesias, muchos también se están yendo.
porque no en todos hay fruto. Ahora ojo a esto, mis amados hermanos. Si la semilla es la preciosa palabra de Dios, ¿cuál creen ustedes entonces que es la interpretación correcta de la cizaña? La cizaña es la planta venenosa familiar del trigo que está precisamente decidir hasta que se forma la cizaña. Ok, listo. Pero la cizaña espiritualmente, Jesús hizo referencia de que la semilla es la preciosa palabra de Dios. Espiritualmente hablando, lo que vendría a ser la cizaña. Como la maldad, como el pecado. El diablo, el pecado, la maldad. ¿Quién da más? Lo que no es sano. Dígalo fuerte, hermano Robinson. Lo que no es sano. Fuerte, con voz de Lo que no es sano. Es decir, la palabra adúltera. Muchas veces, y digo muchas veces, hemos nosotros todos usado el término de que la cizaña crece juntamente con el trigo y creemos que nosotros somos el trigo y que los demás que no son de la iglesia son cizaña. En cierta manera real, pero el trasfondo original de la palabra cizaña hace referencia a la palabra adulterada, a la apostasía. Hace referencia a los que siembran una palabra contaminada que no es de Dios y que esa es la que está tergiversando el mundo. Ahora, ¿por qué Cristo usa el modelo del trigo y la cizaña para hacer referencia a esto? Sencillo, porque si usted revisa qué es la cizaña y qué es el trigo, son dos hierbas, son dos, ¿cierto? Dos plantas muy parecidas. Amor, la perrita, por favor. Muy parecidas, que si uno no tiene buen ojo es difícil de distinguir una entre otra. Entonces, como son tan parecidas, muchas veces la gente se engaña. ¿Qué pasa entonces esto? En el cristianismo tenemos un gran problema. Una de las preguntas o razonamientos que muchos hermanos se hacen actualmente es el siguiente: ay, pastor, usted habla chévere, pero es que como hay tanta iglesia y este dice esto, este dice aquello, este dice lo otro, y todos se ven como iguales, entonces ¿yo a quién le creo si todos parecen igualitos? Y por eso Cristo, en este segundo discurso, acuérdense que hace 8 días lo dije, en el libro de San Mateo hay 3 grandes discursos. El primero es el Sermón del Monte, el segundo es este, donde empieza a hablar de las parábolas, y el tercero es en el Monte de los Olivos, donde están las señales antes del fin. En este segundo gran discurso que da sobre las parábolas, Cristo hace un énfasis impresionante en la palabra de Dios, en la sana palabra del Señor, que es la única que en verdad produce un fruto grande en la vida de las personas. Pero también compara aquí que mientras él, como el buen sembrador, esparció la semilla, sembró el trigo, también después viene el enemigo, que sabemos que es el diablo, ¿cierto? Y empezó y sembró ocultamente, ¿qué cosa? La cizaña. Pero ojo a esto. La escritura dice que mientras los hombres dormían, vino el enemigo de noche y sembró la cizaña. Entonces muchos dirán, ay, entonces el Señor Jesús se quedó durmiendo y vino el diablo y se le metió mientras él dormía. No. Acuérdense que la escritura en el Salmo 121, si no estoy mal, dice la escritura que no se adormecerá el que guarda a Israel. Y Jesús también declaró en los evangelios, mi Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. Queriendo decir que ellos no descansan, que todo el tiempo están ahí pendientes de la obra, que a ellos no se les pasa nada. No fue Jesús el que se quedó dormido. Él vino y hizo la obra. ¿Quién se queda dormido? La escritura ahí literalmente dice los hombres. Los hombres. ¿Quiénes se quedan dormidos? Estos pastores y estos hermanos y hermanas que cuando al inicio de su vida cristiana empiezan a vivir de una manera correcta el cristianismo, descubren la verdad del evangelio, son temerosos de Dios, pero a medida que pasa el tiempo, al ver que a otros lugares les funciona sus enseñanzas, les funciona todo lo que ellos enseñan, entonces ellos empiezan a perder el objetivo y empiezan a dejar que esa cizaña se meta dentro de sus vidas y en la iglesia y empiece a crecer juntamente el trigo con la cizaña.
¿Quiénes se duermen? Los hombres, cuando no leen la Biblia, cuando no la estudian y cuando permiten que voces extrañas y herejías extrañas sean introducidas en medio de la iglesia. A tal punto de que hoy hemos visto cómo tristemente en muchos lugares las iglesias ya no son lugares de reunión cristianos, sino centros de eventos sociales. A tal punto que vemos iglesias donde se hacen desfiles de modas en el púlpito que es para predicar la palabra de Dios. A tal punto que, bueno, yo sé que pronto con el debido respeto de los que no les guste, ¿no? Pero el Halloween, por ejemplo, que es una fiesta que viene ya pronto, es una fiesta pagana de orígenes satánicos con un trasfondo impresionante. Que el mundo lo celebre. Vaya y venga, celebren. Pero que el cristiano diga, yo lo voy a celebrar sabiendo de dónde viene. Dice Efesios, no participen ustedes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Sí? A mucha gente no le cuadra este mensaje porque dice, ay, pero es que yo ya estoy cuadrando mi disfraz de diablito o de diablita. Bueno, allá usted. Pero el que quiere servir a Dios debe entender que en esta vida no todo lo que parece bueno realmente es bueno. Y que habrá un día en que todos, mire, todos, sin excepción de personas, nos presentaremos delante de Dios. Y aquí nosotros nos podemos burlar del hombre. Aquí nosotros podemos hacer lo que queramos. Pero cuando estemos delante del Señor, nadie tiene excusa. Por eso dice la Escritura que en ese día será lloro y crujir de dientes. Muchos dicen hoy en día que cuento que exista Dios, eso es mentira. Pero cuando lleguen allá y lo tengan al frente, ¿cuál será la respuesta? Van a responder de la misma manera en que lo hacen delante de los hombres. Y la Biblia dice que Dios no tomará por inocente al culpable. ¿Qué iba a decir, hermano Willy? Hablando del tema, anoche estaba viendo un video de iglesias apóstatas y apostasías en la iglesia. La apostasía en la iglesia, sí señor. Las iglesias de homosexuales y vestidos de transexual y todo. Exacto. La corrupción en la iglesia. La corrupción en la iglesia, lo que dice mi hermano, ¿cierto? Exacto, ya tenemos iglesias con homosexuales pastoreando, liderando, con lesbianas, bueno, un poco de cosas impresionantes. Pero como eso es lo que hoy en día está de moda, entonces a muchos les llama la atención. Sin importar cuán tan bonito les parezca más de uno este tipo de cosas. La palabra de Dios es clara, eso es cizaña, eso es apostasía, eso no es agradable al Señor. Y aquí dice la Escritura que el día de la quema, ahí sí como dice, llegará un día donde toda esta cizaña será ¿qué? Cortada, atada en manojos y quemada y echada al fuego. Y nosotros los cristianos sabemos qué interpretación tiene eso, el infierno. Pero bueno, mis amados hermanos, ojo a esto. Ya establecimos el principio de que la cizaña es la palabra adulterada. Hay algo que una iglesia de sana doctrina siempre debe procurar en cada predicación, y esto para los que en el futuro vayan a predicar. Si Cristo en todas sus enseñanzas habló de la profundidad del Evangelio, pero también habló de la necesidad de una palabra sana y clara, nosotros siempre en nuestros sermones tenemos que hacer mención de la palabra de Dios como el objeto central de nuestra fe, como la suprema, como la autoridad suprema de la iglesia en todos los asuntos espirituales, no en la doctrina de hombres. ¿Y por qué es necesario hablar de estas cosas? Hace muchos años atrás se hablaba mucho de pecado, se hablaba mucho de otros temas, se hacía mucha evangelización, pero la palabra sana empezó a perder sentido en medio de las iglesias. Porque la palabra sana habla de la realidad bíblica. Y la palabra sana ya no le cuadra a los que tienen las iglesias como un negocio, a los que tienen la iglesia como un centro de eventos sociales. Hay cristianos que dicen, yo soy cristiano, y se sienten orgullosos de ser cristianos, pero porque van a la super mega iglesia, porque allá se sientan al lado del político, al lado del actor, al lado del cantante, al lado de no sé qué, bueno. Y creen que y se creen importantes porque en su mentalidad piensan que la gente que vaya es importante y se les olvida que el único digno de toda la gloria es nuestro Señor Jesucristo, y que no importa si son un lugar espacioso y con mucha gente o si son tan solo 2 o 3 como dice la Escritura, desde que sea realmente en el nombre del Señor, Él va a estar ahí en medio de ellos.
la persona más importante del mundo, del universo entero, siempre va a estar al lado de nosotros cuando lo invoquemos. Los hombres no. Los hombres fallan. Los hombres mienten. Los hombres engañan. Los hombres hieren. La humanidad es así. Esa es su condición por el pecado que hay en ellos. Pero Dios, Cristo nuestro Señor, no falla. Él no defrauda. Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, mis amados hermanos, a mí me impacta es que dice la cizaña es esto. Se sembró, el maligno vino y sembró una semilla equivocada, mala hierba, ¿cierto? Maleza, como le decimos nosotros aquí en nuestro contexto, la maleza del campo. ¿Qué hace la maleza del campo? Que muchas veces toma lo que sí es bueno y lo ahoga, lo opaca, no lo deja crecer. Pero ¿saben qué me impresiona? Que aquí el texto dice que entonces vienen los jornaleros, los obreros del campo y le dicen, Señor, ¿no sembraste tú acaso una buena semilla? ¿Por qué empezó a crecer maleza, hierba mala? Y entonces él les dice, fue el enemigo el que vino a hacerlo mientras ustedes estaban dormidos. Entonces, Señor, vamos y arrancamos toda esa maleza. Y él les dijo, no lo hagan. No arranquen la cizaña. No corten todavía la mala hierba. Déjala que crezca juntamente con la buena hierba. ¡Wow! Algo que yo me he dado cuenta hoy en día, sobre todo en los videos de internet de muchos pastores, y en lo cual yo estoy de acuerdo con el hermano Robinson, es que muchas veces pierden más el tiempo discutiendo y echándole vainas con nombres propios, a otras congregaciones y a otras iglesias, que por preocuparse en hacer su trabajo. Nosotros tenemos la obligación de defender la sana palabra, la obligación de desenmascarar las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. Muchas veces va a ser necesario, si somos directamente atacados, mencionar nombres propios. Porque la Escritura lo dice, y Pablo y Pedro y los apóstoles con nombres propios en sus epístolas le advertían a la iglesia, pilas con pila con nombres propios, porque se habían desviado de la Escritura. ¿Sabe qué es lo impresionante? Que hoy, cuando un pastor se para en un púlpito, generalmente, a denunciar a hermanos y hermanos de la iglesia que no hablen con ellos, no es por la sana doctrina. Es porque, es que se saben mis errores. Entonces, hermanos, pilas, prohibió hablar con el hermano Santiago. Es una mala influencia, pero resulta que el hermano Santiago no es una mala influencia. Lo que pasa es que el hermano Santiago no estuvo de acuerdo con el pecado y las cosas negativas que se hacen en la iglesia. Y entonces se cambió eso. Se cambió el sentido original. Nosotros estamos obligados a denunciar. Pero más allá de denunciar esto, estamos obligados a presentar la palabra sana. Aún así, muchos hermanos dicen, yo lo voy a desmentir, mire, este es un falso, este es un hereje, esto es aquel, esto es aquella. Y entonces no vayan por allá. ¿Y sabe cuál es el problema? Que entre más le echan vainas a un tipo de estos, más le crece en la iglesia o el lugar a ese señor. Y usted dice, pero ¿cómo es posible si aquí están demostrando la verdad? El mismo Señor Jesús dijo, dejen que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Déjenlo. Y usted dirá, pero ¿por qué el Señor dijo dejen que crezcan los dos juntos? Sorpréndase, segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, cuando Cristo habla del hombre de pecado y de la manifestación de su venida, dice que para que cuando Cristo se manifieste en el mundo, para que Cristo venga al mundo, es necesario que pasen primero dos cosas. La primera, que se levante la apostasía. Es decir, que se expanda todo lo que hoy estamos viendo. Los falsos maestros, las falsas profetas, las falsas enseñanzas. Es necesario que esto pase. Así que por más que usted pelee contra otras personas por este tipo de enseñanzas erróneas, usted no va a poder impedir que estas enseñanzas crezcan, se multipliquen y sigan su proceso. Y sigan su expansión, porque es el mismo Señor Jesús quien ha dado la orden a sus ángeles de que permitan que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Fue el mismo Señor. Y es necesario, dice Tesalonicenses,
que primero venga la apostasía y por medio de esta apostasía se levante el hombre de pecado. El anticristo. Esto es impresionante, hermanos. Así como el Señor en el tercer gran sermón, en Mateo 24, habla de las señales de antes del fin, y Él le dice a sus hijos, le dice a su pueblo, le dice, y vendrán terremotos, guerras, pestes, hambre. Bueno, habló de todo lo que iba a venir, ¿cierto? Y dice, es tan solo el principio de dolores. Y Él dice ahí en San Mateo 24 que todas estas cosas tan terribles que pasan y que cada día van a ser más difíciles, dice, y es necesario que estas cosas acontezcan. Él no dijo, oren para que yo no mande terremotos, oren para que no haya hambre, no. Él dijo, es necesario que estas cosas pasen. Porque por medio de todas estas situaciones que hay en la vida, es que se empieza uno a dar cuenta quién es cizaña y quién es trigo. Quién es buena tierra y quién tiene la palabra, la semilla original, y quién no es buena tierra y quién está desviado tras enseñanzas herejes. La pregunta es, ¿usted se considera buena tierra? ¿Se considera usted cizaña o trigo? Trigo. En el día de la siega, ¿a cuál de los dos lugares queremos llegar? ¿Al fuego o ser guardado en el granero del Señor? Pero para que logremos llegar al granero del Señor, aunque la salvación depende de Él, es necesario que usted entienda que usted como hijo de Dios no puede estar yéndose tras corrientes doctrinales distintas, sino debe mantenerse, así le cueste lo que sea, en la sana palabra del Señor. Y usted como cristiano está en la obligación de hacer un filtro a todas las enseñanzas que usted recibe, sean de parte mía o de cualquier otro pastor. Siempre lo hemos repetido, 1 Corintios capítulo 14, versículo 29, habla del profeta. Cuando se habla del profeta se refiere al que da la palabra de Dios. Eso lo vimos ahorita en el discipulado, se dieron algunas interpretaciones de eso. Se refiere a las personas que traen la palabra de Dios. No al que dice el Señor me revela. Hermana Cristina, el Señor me revela. Demuestra que si usted hace esto y esto, el Señor le va a prosperar, le va a bendecir, le va a quitar ese hombre tan feo, le va a dar uno mejor, tantas cosas. Hablo en ejemplo, ¿no? Dígame. Porque así son. Aquí venía un hermano que decía, yo estaba en una iglesia donde, claro, como veían que yo estaba a punto de salir un negocio, y Señor, me muestra que te va a salir ese negocio, y ya no vas a tener moto, sino camioneta. Y yo le dije, ¿ahora qué pasa? Y ahora ando bien. ¿Dónde está el Señor con esas revelaciones? Ahí no está el Señor. Porque aún en el Antiguo Testamento, cuando usted revisa, el Señor hizo muchas advertencias acerca de que también en esa época habían profetas mentirosos que hablaban sueños, visiones humanas, pero que nada era de Dios. Y endulzaban el oído de la gente. Lo sorprendente es que en el Antiguo Testamento a esos profetas sí los escuchaban, mientras que a los que hablaban la verdad los perseguían para matarlos. Revise cómo vivieron o cómo murieron muchos de los profetas del Antiguo Testamento. Aserrados. Cuando dice la palabra aserrados, quiere decir que los amarraban en una piedra, les estiraban los brazos y las manos y con una sierra los cortaban por la mitad. A otros los decapitaban, a otros los echaban a fosos de leones o de fieras, a otros los quemaban, y eso está en el Antiguo Testamento. Y usted viene al Nuevo Testamento y desde el mismo Señor Jesús en adelante empezó a haber un problema con los predicadores de la verdad. Porque la verdad incomoda. ¿Quiénes fueron los que incitaron al pueblo y dieron las órdenes y hicieron todo para que crucificaran a Jesús? ¿Los romanos? Todo el mundo dice, los romanos tan malos. Los romanos nunca se metieron a decir vamos a matar a Jesús. Fueron los mismos sacerdotes, los maestros de la ley. Los líderes religiosos del pueblo fueron los que hicieron todo para que crucificaran a Cristo. Y ellos se encargaron de perseguir a los apóstoles y de difundir una mala fama a los apóstoles, porque ellos consideraban que la doctrina de la verdad atentaba contra su religiosidad y contra su buena manera de vivir en la fe.
Porque Jesús, cuando dice hipócritas, sepulcros blanqueados, no se lo dijo al pueblo, se lo dijo a los líderes religiosos. ¿No se acuerdan cuando entró al templo y tumbó las mesas y volteó todo y hizo un desorden tremendo y todo el mundo, ¡ay! El Señor estaba enojado. Pero no con esa ira humana nuestra pecaminosa, sino con una ira santa. El celo de Dios. ¿Qué les pasa? Han convertido nuestra casa, mi casa, la casa de mi padre, casa de oración, en cueva de ladrones, de ratas, de gente mala. Y eso está pasando en el mundo actual. Y el problema es que estamos viviendo unos tiempos donde estas cosas se viven pero de una manera mucho más grande. El Evangelio, la palabra de Dios se ha esparcido hoy en casi todo el mundo. Ha tenido unos alcances cual nunca antes había tenido. Ha alcanzado culturas indígenas, buenos lugares donde ni se pensaba que podía entrar. Allá ha entrado la palabra de Dios. Hoy en día usted entra a internet, pone de la radio, el televisor y escucha cualquier cantidad de maestros cristianos de la palabra, gente que enseña la Biblia, predicadores. Ahorita hay millones de personas haciendo eso, cuando antes no pasaba. Estamos viviendo unos tiempos donde el cristianismo tiene un auge impresionante. Pero así como tiene ese auge, la realidad es que solo una de las 4 partes de ese auge va a ser salva. Amén. El resto se va a perder. Porque el resto no es buena tierra. Porque el resto no es trigo, es cizaña. Que se va detrás de corrientes doctrinales erróneas. ¿Por qué las iglesias de sana doctrina generalmente no son super mega iglesias? Porque en las mega iglesias hablan de lo que la gente quiere oír. Les endulzan el oído. No, porque la gente escucha, le gusta la palabra suave, que no les digan nada. Exacto. Sino de dinero y... Porque viene de haber tenido una relación con una esposa en otra iglesia y se separó de ella y aquí llegó con otra nueva y allá tiene todo un hogar. Y entonces el pastor, no, tranquilo mijo, venga, aquí lo recasamos. Solo bienestar es lo que buscan las personas de... ¿Cómo así que aquí lo rechazamos? No, venga, mijo, no me preocupe que eso no pasa nada. Todo tiene un orden, se consiente el pecado, se alcahuetea el pecado. El mismo pastor se para y dice blasfemia sin peca delante del Señor y la iglesia también le alcahuetea, también le suaviza, le consiente. Entre todos se dan falsas palmaditas ahí. Se aplauden. ¡Ay de ellos! Dice la Escritura. Porque han caído en el error de Caín. Y han cometido el error de Balaam, que por lucro vendieron la palabra, que por lucro se desviaron de la verdad. La sana palabra generalmente no gusta, pero nosotros, igual que Cristo y sus apóstoles, estamos obligados a permanecer en la sana palabra del Señor. Amén. Esta mañana, antes de empezar aquí la reunión, revisé un texto que quiero compartir con ustedes. San Juan capítulo 14. Versículos 21 al 24, dice la Escritura de la siguiente manera. San Juan, capítulo 14, versículos 21 al 24. Mira lo que dice la Escritura de Dios. San Juan 14, versículos 21 al 24. Somos un alto pasaje. Le faltó el pasaje a usted ahí. Bueno, pongan cuidado lo que dice este texto tremendo. El Señor Jesús habla. 14:21. Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Empecemos por ahí. El que tiene mis mandamientos. No está hablando de los mandamientos del Antiguo Testamento. Eso ya ha sido explicado. ¿Cómo ahí pues que está grabando? Gracias. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Mis amados hermanos, no está hablando de los mandamientos antiguos de la ley que eran para Israel. Habla de los mandamientos que él empezó a dar desde el Sermón del Monte. En el Nuevo Testamento, Jesús nos dio aproximadamente 120 mandamientos diferentes de los de la ley y que son los mandamientos del cristiano.
Usted va a San Mateo capítulo 5, el primer gran sermón, ¿cierto? El sermón del monte, y usted se va a encontrar con lo siguiente. Jesús le dice a los judíos, ustedes han escuchado que la ley dice tal cosa, pero ahora yo les digo esto. Ustedes escuchan que la ley dice que si alguien te pega, entonces tú devuélvele ojo por ojo, diente por diente, pero ahora yo le digo, ame a su enemigo, ore por él, bendígalo y ayúdelo. Ya no tiene que desquitarse con él como la ley lo ordenaba. Ustedes escuchaban que en la ley de Moisés decía que se podía repudiar a la mujer. Escuchen bien, que en la ley se podía ¿qué? Repudiar a la mujer y darle carta de divorcio por cualquier razón. Pero ahora yo les digo que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y cuando él dice aquí, el que guarda mis mandamientos, ¿cierto? El que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, y los cumple, ese es el que me ama. Pero él está hablando de los que él enseñó, de sus mandamientos, de los que él enseñó. Porque si usted mira los evangelios, son toda una nueva enseñanza que Cristo dio. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Antes era así por la ley, pero ahora es por la gracia. Y en la gracia las cosas funcionan de esta manera. Y eso es lo que muchos no han podido entender hasta el día de hoy, y por eso tienen conflictos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sigue diciendo Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Ama usted en verdad al Señor? ¿Amamos realmente al Señor? Porque si usted dice que ama al Señor, pero no guarda sus mandamientos, usted es mentiroso. Usted es mentiroso. Sigue diciendo la Escritura. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Luego le dijo Judas, no el malo, no Iscariote, sino el otro, ¿cierto? Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama no guarda mis palabras. Y usted hoy va a las congregaciones, y en muchas, tristemente, hay que decirlo, el sermón es más un mensaje de actitud positiva, de empoderamiento. Tú puedes, lo voy a decir acá, raza de campeones. En otras iglesias usted va y el sermón es las 7 claves para el éxito personal. ¿Ah? En otras van y le dicen a usted, hoy vamos a hablar de cómo puedes liberarte de tus ataduras. Y uno dice, ¿acaso la Biblia no dice que el que está en Cristo nueva criatura y las cosas viejas pasaron? El que está en Cristo ya no vive con atadura, ni con demonio, ni nada. Es nueva criatura. Ya el pasado no lo puede afectar. ¿Se dan cuenta cómo son las enseñanzas? Vamos a darle garrote al diablo. Vamos, hermanos, párense, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a reprender, diablo mentiroso, te ato, te piso, te reprendo, te pudres al infierno, te vas. Y la Escritura dice que ni siquiera el arcángel Miguel, con todo su poder y su gloria, se atrevió a proferir juicio en contra de Satanás. Sostuvieron una lucha, y aunque Arcángel Miguel tiene una autoridad de parte de Dios impresionante, dice, no se atrevió a decirle, Satanás te ato, te reprendo, solamente le dijo, el Señor, no yo. El Señor te reprenda. Yo vine a hacer lo mío, allá usted con el Señor. En Pedro y en Judas, cuando habla de ese episodio, en una de las 2 citas dice que el Arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio en contra de las potestades superiores. ¿Sabe qué quiere decir potestades superiores? Cristo en la cruz derrotó al diablo y a sus huestes. Pero aún así, el diablo es una potestad, es un ente espiritual de maldad poderosísimo. Tan poderoso es que se atrevió a hacerle guerra al Señor. Y una de las terceras partes y la tercera parte de los ángeles del cielo se fueron con Satanás. Así que
no nos pongamos a buscarle problema al diablo. Si el diablo está por allá, la Biblia no dice vaya, búsquele pelea. La Biblia dice resista al diablo y él Cuidado de nosotros. no lo invoque. En muchas iglesias se habla más del diablo que de Dios. Así es. Más del diablo que de Dios. Y por eso usted ve a esa gente y a todos ahora ven demonios en todos lados. Uy, música del diablo, uy, que no sé qué, uy, el Señor reprende, uy, no sé qué, es mejor dicho. Viven en una actitud tan impresionante. No, es que el mundo es del diablo, eso no, yo no me trato con nadie. Y entonces, ¿dónde dice la Escritura que su gentileza debe ser conocida por todos los hombres? Eso sí dice la Escritura. Que aunque el mundo sea malo y perverso y esté condenado, usted debe mostrar una actitud de bondad y misericordia hacia ellos. De la misma manera que a usted como perdido el Señor le mostró amor y bondad. Como en juegos. ¿Se da cuenta que la cizaña ha crecido tanto en el Evangelio que ha permeado todo el cristianismo? ¿Se dan cuenta que cada vez que revisamos, la cizaña lo ha llenado todo? Congregaciones y predicadores antiguos que empezaron muy bien. Usted mira las declaraciones o confesiones de fe de algunas de las iglesias más importantes y reconocidas de nuestra Colombia, aquí en Colombia donde estamos. Vaya usted, mire en el año 90, 91, las declaraciones que ellos hacían de fe. Lo que dicen los manifiestos de fe y se mantenían en la verdad y defendían la Escritura. Vaya, mire a ver ahora qué están haciendo y qué están enseñando. ¿Qué cambió? Entró la modernidad, entró la prosperidad, entró las falsas enseñanzas, entraron ahora que el pastor ya no se conformaba con ser apóstol, ahora quiere ser, el pastor ya no quería ser pastor, sino ahora quería ser apóstol. Y por ahí vimos que en televisión, por ahí en Cali hay unos que ya no se conforman con ser apóstoles, ahora se autonombran, se nombran el ángel, el arcángel y el querubín. Vaya, búsquenlo. Y el querubín, un negrito así, con esas orejitas así, y con ustedes el querubín, no sé qué. Y yo he venido del cielo para hablarles, wow. Pero ¿sabe qué es lo peor? No es que estos locos aparezcan, es que la gente vaya y les crea. Y al que habla la verdad, ese no. Defendamos la verdad ante todo. Una iglesia de sana doctrina se constituye en defender la sana palabra del Señor. Que el pastor o los hermanos nunca hablen lo que a ellos les parezcan, sino que tengan cuidado de que cada vez que vayan a hablar o actuar, lo hagan conforme la Escritura lo enseña. Miren lo que el Señor Jesús termina diciendo en este pasaje. Vamos nuevamente a Mateo capítulo 13, para terminar, mis amados hermanos, en esta mañana preciosa. Mateo capítulo 13, versículos del 23 en adelante, dice entonces el versículo número 30. Dejen crecer juntamente lo uno con lo otro hasta el día de la siega. Y al tiempo de la siega yo le diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. ¿Qué será recogido primero? La cizaña. Para separar, para hacer quemar. Primero vaya, le dice a los ángeles, corten la cizaña. Eso sí, con cuidado, ¿no? Sí, porque no Para no llevarse nada a lo suyo. Átenla en manojos y échenla al fuego. Desde aquí dicen bultos. En bultos. Échenla en bultos. Y después de que hayan echado al fuego esa cizaña, entonces ahora sí, tomen el trigo y llévenlo al granero, a mi granero. Ojo a esto. En el Apocalipsis, en sus últimos capítulos, habla acerca del fin del mundo. Y habla que cuando Cristo haga los juicios contra el hombre, llamará a toda la humanidad y a todos los pecadores, los lanzará ya no al infierno, sino al lago que arde con fuego y azufre por la eternidad. Que es la muerte segunda, y según la Escritura es un sufrimiento mucho peor que estar en el infierno.
Si usted dice, ¿cómo así? Sí, recuerde lo siguiente. Hasta el día de hoy, mis amados hermanos, todo el que muere sin el Señor en su corazón, todo el que muere sin Cristo, directamente se va al infierno. Escuchen bien. Si hoy una persona muere y muere sin Dios en su corazón o sin haber sido salvo, va directamente al infierno. Y allá tiene 3 clases de sufrimientos tortuosos. El fuego que nunca se apaga, el gusano y el tormento psicológico, porque desciende con pleno conocimiento. Se acuerda, ve hasta su familia que viene para el mismo sitio. Ahora, en el día del juicio, Dios llama a los que están en el infierno y a los que estén vivos en ese momento y se presentan delante de Él, y a los que estaban en el infierno le dicen: ustedes estaban allá por esto y esto y ahora pasan a este otro lugar, al lago que arde con fuego y azufre por la eternidad. Señor. Una pregunta, pastor. En la parábola, en lo que habla de Lázaro y el rico, ahí habla que el rico se acuerda y habla de los hermanos. Pero disculpe, pastor, pero no habla de pronto de que Lázaro se acuerda de nada, ¿cierto? No, sí. Sí, ahí donde dice que Lázaro no se acuerda, pero porque él está dormido. Exacto. En el seno de Abraham. La escritura dice que nosotros los cristianos no morimos, sino dice dormimos, que significa descansamos en el Señor mientras Él viene y recoge a todo su pueblo. ¿Sí me hago entender? Pero el que desciende como el rico al infierno desciende con conocimiento. Dice que inclusive ve la familia que viene para allá, le pide muchas veces al Señor y el Señor le va a decir: nada, ustedes tienen oportunidad en la tierra, si no hacen caso allá, aquí menos. ¿Sí? Y volvemos a esto. Y cuando están en el juicio, los sacan al infierno, les dice por qué están en el infierno, los lanzan al lago que arde con fuego y azufre, y a los que estén en ese momento vivos y resulten ser que no se salvaron, no van al infierno, sino que una vez pasan al lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué es necesario que haya este cambio del infierno al lago que arde con fuego y azufre? Por la sencilla razón de que aquí dice la escritura: serán echados al fuego, y la escritura dice que después del juicio, este mundo, como lo conocemos, será destruido. ¿Por qué cosa? Por fuego. Por fuego. Completamente destruido este mundo, con todo lo que hay en él. El infierno es un lugar que, según la escritura, nos da a entender que está en el centro de la tierra, en las profundidades de la tierra, ¿cierto? Y como es un lugar terrenal que está dentro de la tierra, va a ser también destruido al igual que todo el planeta. Por eso es necesario que los que estén en el infierno, en el juicio, sean pasados al lago que arde con fuego y azufre, que es un lugar real, pero ya en otro lugar, dimensión, no sé cómo decirlo, porque eso no lo dice la escritura, ni dónde, en qué lugar va a estar. Es un lugar real que ya está fuera de este orden natural y que va a permanecer por la eternidad. Y allá van a llegar todas las personas. ¿Y para qué van a ser destruido el mundo? Porque termina Apocalipsis diciendo que después de que destruya este planeta, a través del fuego, dice: Él hará cielos nuevos y nueva tierra. Donde more la justicia. Donde more la justicia, la verdad, y ya no haya pecado. Y cuando dice la parábola de la cizaña: y lleven a mi pueblo, a mi granero, ¿cierto? Ese granero es el nuevo mundo, la nueva tierra. Y allí iremos a morar todos los santos. Amén. Porque también hay gente que cuando se muera Cristo va a venir en un evento que se llama el arrebatamiento, ¿cierto? Otros lo conocen como el rapto. Se lleva a su pueblo antes de que empiece la tribulación en el mundo y los va a tener en el cielo, en las moradas celestiales. Pero ojo a esto: si usted lee Apocalipsis, después dice la escritura que esas moradas celestiales descenderán al nuevo mundo. Y que los que estemos allá viviremos juntamente con los hombres que hayan sido salvos después de ese arrebatamiento en la humanidad, en ese nuevo mundo, sin relación al pecado. Y es ahí donde dice que ya ni las fieras tendrán esa malicia, que ya estará el león y el cordero juntos, se apresentarán, comerán pasto y ya no habrá maldad de ninguna clase. Hay que entender lo que dice las escrituras. Y muchas de las confusiones y contradicciones que aparecen en el cristianismo aparecen porque las personas sacan interpretaciones alegóricas de lo que la Biblia dice. Muchos le tienen miedo a leer el Apocalipsis, y el libro del Apocalipsis no es un libro de miedo. El Apocalipsis es un libro que en un orden cronológico nos va mostrando todo, evento por evento, calmaditamente, y explicándonos todo.
El problema es que muchos cuando ven tantas cosas feas dicen, no, Apocalipsis no. Y otros les emociona, ay, a mí me gusta el Apocalipsis, la muerte, la destrucción. Y muchas veces tengo que decirles, ¿y usted ha pensado en qué momento o en qué lugar usted va a estar cuando todo eso pase? ¿Le gusta mucho la muerte, la destrucción? ¿Usted se ha puesto a pensar si usted va a ser parte de esa muerte, destrucción? ¿O usted se ha puesto a pensar si usted quiere estar más bien en un lugar diferente, donde haya paz, donde haya gloria y eternidad? Eso es lo que tenemos que pensar. La parábola de la cizaña del trigo es bien interesante, porque nos muestra, mis amados hermanos, como lo dice el Señor, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Quiero terminar con esto. Yo quisiera decir que todos los que vienen a una congregación como esta son salvos, pero tengo que decirles que no es así. Nuestro deseo es que todos fuéramos salvos. Pero aún en las iglesias de sana doctrina como la nuestra, nuestras congregaciones, por más que se enseña la verdad y por más que esforzamos por enseñar un mensaje claro, hay mucha gente que no le cuadra. Hay muchos que se van y otros aún se quedan ahí aunque no les cuadre. Y tristemente los que se quedan así muchas veces ni hacen ni dejan hacer. Muchas veces señalan, critican y prejuzgan todo lo que se hace en la iglesia, pero ellos no se arriesgan a hacer nada. Así que procuremos, mis amados hermanos, ser buena tierra agradable para el Señor. Procuremos procuremos dar fruto en la iglesia y procuremos siempre mantenernos en la verdad. ¿Usted quiere estar seguro de su salvación? Muchos me dicen, pastor, ¿cómo hago yo para saber que soy salvo? Hay dos cosas elementales por las cuales usted puede saber que es salvo, puede tener seguridad. La primera, que usted defienda a capa y espada, permanezca y practique la sana palabra del Señor. Y la segunda, que evidencie en su vida, mis amados hermanos, el fruto del Espíritu Santo. Orar, ayunar, cantar, no, eso no es el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo tengo una enseñanza llamada Evidencias del Nuevo Nacimiento y ahí se explica a profundidad todo esto, mis amados hermanos. ¿Quiere tener usted seguridad de su salvación, mis amados hermanos? Crean en la sana palabra, defiendan la palabra, no vendan ni negocien su fe ni la palabra de Dios. Y procure desarrollar el fruto del Espíritu Santo en su vida. Así le cueste, hágalo, porque eso son evidencias de que usted ha sido escogido para salvación. Amén. Amén. Y a su nombre, gloria al Señor Jesús.